yo me di cuenta, yo dije, bueno, lo primero que yo tengo que lograr es mi libertad financiera. ¿Cómo soy libre financieramente? Yo tuve que aprender a hacer este componente de riqueza, a crear ganancias de capital. Ganancias de capital. Comprar barato y vender caro. O sea, tú literalmente, cuando aprendes a hacer ganancias de capital, lo que estás haciendo es creando dinero, no trabajando por dinero. Estás creando un monto específico de riqueza que no existía. Claro. Tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Comprar en el momento correcto. Pero yo tengo que tener la mente del inversionista. Y ese es uno de los grandes problemas que encontramos, que las personas no tienen mente de inversionista, tienen mente de consumidor. El activo o la herramienta o el vehículo que a mí más me ha funcionado para hacer que el dinero trabaje para mí en ganancias de capital Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Nayo. Bendiciones. Qué gusto saludarte. Vamos a seguir con este segundo bloque de lo que estamos hablando de los elementos de la riqueza. Así es. Son 6. Este es el segundo y cada mes les vamos a estar sacando un elemento más en toda esta temporada. Gracias, querido Nayo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, estamos armando la fórmula de la riqueza porque, muchas personas quieren tener éxito en sus finanzas. Hemos hablado que la gran mayoría de las personas gana dinero, se lo gasta todo, quieren tener mucho éxito, mucha, digamos, popularidad, ¿cierto? Y eso es lo que la gente ve o la imagen que tiene muchas personas cuando ven a alguien que tiene éxito y es una cantidad de carros, unas mansiones, ¿cierto? Donde, por ejemplo, los boxeadores, recuerda la época de Tyson y todo. Claro. Mike Tyson, el contrincante que tuvo, que lo venció. Hoy en día estas personas las han entrevistado y han comentado que lo que se compraron, ¿qué crees tú que se compraron? Todo, casas, carros, todo lo que no era un activo que después pudiesen sacarle una ganancia. Entonces empiezan los lujos, empieza este tipo de hábitos de consumo que hace que estas personas en algún punto, querido Nayo, se queden ilíquidas. ¿Por qué? Porque, y esto no solamente es a los boxeadores, a los deportistas de alto rendimiento, a las estrellas, a las personas, los actores. Yo conozco personas muy famosas en el mundo de la farándula y he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y me dicen que están viviendo por contrato. Es decir, cada vez que hacen un trabajo, cada vez que algo ocurre, ese es el dinero que ganan, pero por su estilo de vida, ¿cierto? Se lo gastan y después entran en ese déficit de flujo de efectivo y empiezan a salir de sus bienes. Por eso yo estaba hablando en la entrevista anterior sobre la acumulación, porque muy pocas personas tienen este hábito de acumular y simplemente se gastan todo el dinero. Pasa el tiempo, ¿dónde está ese dinero? Pregunto yo. No, pues en todo lo que ya no pudieron lograr vender. Así es. Entonces, para, digamos, resumir esta parte, yo lo que hice, mi primera etapa, no solamente en la acumulación, sino en mis finanzas, fue primero educarme financieramente. O sea, entender los conceptos, entender lo que yo tenía que lograr con mi dinero. Luego lo que hice fue hacer mis estados financieros personales. Todavía no estoy hablando de los pasos de la riqueza. Recuérdate que el paso número 1 o el componente de esa fórmula es la acumulación. Acumular bienes que tengan un valor comercial. Por ejemplo, la plata, el oro, pueden ser acciones también. Por ¿Propiedades? ¿Bienes raíces? Sí, pero cada uno de ellos tiene un componente en la parte de la fórmula. Entonces, cuando hablamos de acumulación, es tener bienes que tengan valor de mercado y que tengan el potencial también de subir de precio. Por ejemplo, uno de mis vecinos, Josh, que es gran amigo mío, él tuvo un negocio
y parte de la venta de ese negocio, porque él se retiró, él vendió el negocio. Mira la fórmula, vendió el negocio, ahora tiene un montón de ¿qué? Pues de ingreso de flujo. De efectivo, ¿cierto? Un flujo de efectivo. Y lo que él hizo fue comprar o, digamos, constituir un portafolio de acciones, no de bonos ni de CDs, que es lo que muchas personas hacen. Cuando las tasas de interés estuvieron altas, por ejemplo, altas entre comillas, el 5%, muchas personas fueron al banco y abrieron un depósito, un certificado de depósito al 5%, pensando que era un gran negocio. Y resulta que estas cartas, tú te las encuentras de hecho en el juego del cash flow, dice depósito a término 5%. Entonces suena atractivo el 5%. Pero si la inflación es el 3 o el 4% que está haciendo. Un 2. Exactamente. Entonces lo que hizo mi vecino fue que aprendió cómo, digamos, en la información financiera de una compañía, cómo saber si esa empresa era rentable o no, si daba flujo de efectivo o no. Empezó a cambiar sus palabras, por ejemplo, qué es la rentabilidad sobre el activo, qué es la rentabilidad sobre el patrimonio, qué es un flujo de caja libre, qué es un EBITDA, ¿cierto? Esos términos financieros. Y simplemente leyó algunas compañías que estaban en ese momento en una etapa y él invirtió ese dinero en esas acciones. Ahora, esas acciones, esas compañías, empezaron a subir, por ejemplo, Nvidia. Él la compró 139 veces más barata de lo que está ahora. Wow. El número puede ser $10,000, puede ser 1,000, puede ser 100,000. Pero multiplícalo por 139 veces, ¿ves? Por ejemplo, a muchas personas no saben que en 1980 la acción de McDonald's valía 250 veces menos que lo que vale ahora. Wow. ¿Ya? Amazon, para no ir muy lejos, en el 2010, en el 2012, costaba 15 veces menos de lo que vale ahora. Entonces, nosotros podemos hablar mucho sobre riqueza y sobre componentes de riqueza, pero una diferencia muy grande es que una parte de la población que es muy pequeña, ya por su educación, digamos financiera, no estoy hablando de educación académica. Yo creo que los hispanos, muchas personas que nos están viendo son muy inteligentes, brillantes en sus universidades, tienen trabajos donde hacen las cosas muy bien, pero he conocido presidentes de compañías que han perdido su trabajo y me preguntan, Alejandro, ¿ahora qué voy a hacer? Quiero aprender. Y entonces ya hay una presión emocional de que ya no tienen ese salario grande de antes, sino que ahora los han arreglado en cada compañía, les han dado un dinero, no saben invertir, ya de pronto tienen cierta edad y de pronto no se sienten en capacidad de comenzar un negocio, ¿ves? Y se enfrentan a una realidad que es escalofriante, porque te la has pasado toda tu vida en una compañía, en 4 paredes, ¿cierto? Y sales y resulta que el mundo es totalmente diferente. Y hay un niño de 19 años que hizo un canal de YouTube y se volvió multimillonario. ¿Sí me entiendes? O sea, suele pasar ahorita bastante exacto. Con las nuevas generaciones. Exactamente. Entonces, lo importante aquí es cuando esta persona aprende, mira lo que estoy diciendo. ¿Qué dije? Aprende. Aprende. Esa técnica y a invertir. Claro, nosotros hablamos de tú a tú porque son los mismos términos que yo comparto en el seminario Creando Riqueza, ¿cierto? Y es cómo escoger una compañía. Y él lo que hizo fue invertir una parte de su dinero en la venta de su negocio y dijo, esto es lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. Es decir, no voy a ganar dinero trabajando. De una forma que el dinero trabaje para mí. Exacto, de una forma tradicional, sino que voy a hacer que mi dinero trabaje por mí, pero yo tengo que tener la mente del inversionista. Y ese es uno de los grandes problemas que encontramos, que las personas no tienen mente de inversionista, tienen mente de consumidor. Tienen mente de entretenerse. Tienen una cantidad de chips de consumo, de ego, de apariencia, y no quieren entrar por ese camino del inversionista. Así que yo me di cuenta, yo dije, bueno, lo primero que yo tengo que lograr, y eso ya es una claridad a mi mente, una orden directa, es mi libertad financiera. ¿Cómo soy libre financieramente? Esto algunas personas lo saben, ¿cierto? Uno tiene que hacer un estado financiero. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántos son tus gastos fijos? ¿Tú tienes una cifra exacta? Exacto. Exacta, yo tienes. Sí,
pero me he dado cuenta que la gran parte mayoría de la gente no. no, ¿cierto? Pero tú ya estás en ese proceso de educación. Entonces tú dices, mis gastos son, un ejemplo, $5,000. Por supuesto que no lo son, pero un ejemplo, $5,000. Listo. ¿Cuánto me gano? No, que me gano $6,500, ¿cierto? Entonces el flujo de caja, $1,500. Pero la pregunta es, ¿esa persona es libre financieramente? No. No. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar para pagar esos gastos. Entonces yo dije, yo necesito que esos gastos lleguen, ese valor llegue a mi vida sin necesidad de estar presente. Que sea un sistema que produzca esos $6,000 al mes, que me ayude a que esté yo disponible para hacer lo que tenga que hacer o no, eso esté cubierto. Entonces, claro, ahí viene una gran cantidad de opciones, pero antes digamos, de lograr esa libertad financiera y de aplicar la fórmula de la libertad financiera, yo tuve que aprender a hacer este componente de riqueza, a crear ganancias de capital. De eso es más que todo el mercado de valores. ¿Cómo hacer ganancias de capital? De capital. Entonces, el trabajo de uno en esta etapa o en esta actividad es comprar barato y vender caro. Y una de las mayores oportunidades que yo pude aprovechar fue en el 2023, en enero, cuando me preguntaron en Televisión Nacional que si el mercado iba a seguir cayendo o no. Luego esa misma oportunidad se repitió en noviembre del 2023. Y el 2024, por lejos, ha sido uno de los mejores años en los mercados financieros. Entonces, cuando uno aprende a leer una gráfica, cuando aprendemos de la historia, muchas personas no se dan cuenta que la historia se repite. Y lo único que tengo que hacer... ciclos. Exacto. Lo único que tengo que hacer es que... aprenderla. Lo mismo, ¿cierto? Cada vez que da ciertas señales. Entonces, una vez incluimos que ya tenemos la acumulación, pero ahora le vamos a sumar las ganancias de capital. Que esa es la segunda. Que esa es la segunda. Ganancias de capital. Ganancias de capital. Entonces, en ese punto, nos damos cuenta de que muchas personas no saben hacer ganancias de capital. Hacen lo contrario. O sea, lo que uno tiene que hacer es comprar barato y vender caro. Caro. La mayoría de la gente que hace. Compra caro y vende barato. Y parece muy obvio, pero te voy a dar un ejemplo. Yo, la gran mayoría de las propiedades que tengo las compré en el 2016 hasta el 2019. ¿Ahí compré barato o caro? Barato. Baratísimo. Era ¿cierto? recesión. Exacto. Pero ¿qué ha hecho la gran mayoría de personas en años recientes? Y dicho por agentes de bienes raíces y por brokers muy profesionales. Me dicen, Alejandro, mucha gente que de pronto no conoce tus enseñanzas trató de hacer lo mismo que tú hiciste, pero cuando el mercado estaba alto, y ahora tienen hipotecas mucho más costosas que la renta que están recibiendo, y ahora tienen propiedades que valen menos del dinero que les prestaron. Así que no es los negocios, no es la bolsa, no es la propiedad raíz lo que te va a resolver la situación, porque hay gente que hace dinero en propiedad raíz, hay otros que lo pierden todo. Hay gente que hace dinero en la bolsa, hay otros que lo pierden todo. Lo pierden todo, y hay gente que hace una fortuna en negocios y hay otros que les pasa que todo lo contrario. Entonces, poniendo como supuesto de que ya la persona está educada financieramente, de que tiene mucha disciplina, porque esto, querido Nayo, es como las dietas. Esto es como más que dietas, los hábitos alimenticios. Es el tema de que no es ni siquiera cuánta cantidad tú comes, sino qué es lo que comes, lo que va a hacer la diferencia, y tus hábitos durante el día, ¿cierto? Entonces, lo mismo es en las finanzas. Si yo siempre estoy comprando cosas que valen menos del valor que las pago. Tú fuiste testigo en una transacción, ¿te acuerdas? Nos dijeron un precio, ¿yo qué te dije? No. Lo voy a conseguir ¿cuánto más barato? 30%, de hecho. Sí, como 20,000, Sí. ¿cierto? Bueno, un 30% más o menos. Ya ocurrió. Ya lo conseguí más barato. ¿Ah, sí? Fue una llamada, ¿sí ves? Entonces, uno tiene que... Pero viste en cuánto andaba en el mercado también. Por supuesto. No nada más lo compraste por comprarlo. Sino Exactamente. ya le sabes. Entonces, yo ya sabía el precio de la promoción. Lo mismo es con acciones, por ejemplo, como Nvidia, que han tenido caídas
y que uno sabe que esa caída es una gran oportunidad y que puede ser, digamos, una oportunidad más para crear, querido Nayo, dinero. O sea, tú literalmente, cuando aprendes a hacer ganancias de capital, lo que estás haciendo es creando dinero, no trabajando por dinero. Estás creando un monto específico de riqueza que no existía. Claro. Tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Comprar en el momento correcto. Y eso pues está muy amarrado, digamos, a la programación, a la educación. Porque tú sabes, yo hablo de estos temas todos los días. Y no solamente lo hablo, sino que lo vivo. Tengo la experiencia y no es que yo solamente compre activos y compre acumulación. No, yo compro cosas de lujo que me gustan, ¿cierto? Pero son también una acumulación disfrazada, ¿ves? Totalmente. Entonces, muchas personas lo que hacen es, ya sabemos, entre más caro el restaurante, mejor. Tú, por ejemplo, tienes algo muy curioso, es esto. ¿Cuánto vale una entrada a Disney? $150, $170. $150, $200. A mí no hay nada que me haga más feliz que ir allá. ¿Y cuánto me gasté? $180. Bueno, o sea, ¿es un gran gasto? No, es algo que a ti te da una gran satisfacción. Exactamente. Entonces, hay gente que si no se gasta $5 o $10,000 en un paseo en yate o por allá, quién sabe qué cosa, no son dignos ni son felices. Tú me vas a ver a mí en los parques de Orlando con una gorra, unas gafas, siendo como un niño. ¿Qué es lo que te hace feliz? Y te cuesta nada. Porque yo hice un trato, y esto te va a sonar. Yo hice un trato con mi mente subconsciente. Yo hice un trato con mi mente subconsciente. Y es algo profundo, ¿no? Tú haces estas actividades, que es lo que más emoción le produce a mi mente subconsciente. Y mi mente subconsciente me dijo, yo me encargo del resto. O sea que te estás haciendo cada vez más exitoso y cada vez más millonario, disfrutando tu vida y el proceso de emprendimiento, el proceso de inversionista, las actividades, los hábitos sanos, todo lo que te llene tu espíritu, que te dé gozo. ¿Tú sabes qué hacían los funcionarios de RIM, que era la compañía de los Blackberries? ¿Sabes qué hacían? ¿Qué hacían? Ver películas y jugar juegos, Games. sí, como Xbox y estas cosas. Videogames. La mitad del día. Y la otra mitad hacían toda la parte de las aplicaciones y los teléfonos y eso. Mucha gente ve esa película y no entiende el mensaje. El mensaje es que a nuestra mente nosotros tenemos que hacer el proceso que cause felicidad, que cause gozo, que sea divertido, que te dé placer, que te dé un estímulo a hacer estas cosas y convertir algo que puede ser aburrido en algo que te emocione. ¿Sí ves? Entonces, para mí... Pero fíjate, acabas de decir algo bien interesante, Alejandro. Encuentra lo que te apasione, sí, para hacer lo que necesitas. Exacto. O sea, si tú estás haciendo algo que te gusta mucho, entonces para hacerlo, tienes que estar trabajando para poder lograr tener tranquilidad y poderlo hacer. Pero la gente siempre está trabajando por lo que necesita y nunca se da la oportunidad de poder hacer lo que le gusta. Totalmente. Cuando logras las dos, olvídate, yo creo que eso es lo que estamos todos persiguiendo. Ese es el punto perfecto. Ese es el punto ideal. Por ejemplo, tú disfrutas mucho lo que haces. Pero me tardé muchísimos años en poderlo lograr, poderlo entender. Claro. Y yo estoy seguro que tú amas lo que haces y te encanta y eres un apasionado de todo de dar la educación para que otros puedan lograr lo que tú ya lograste. Claro, lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, una persona en un mundo corporativo que su meta es ser presidente de esa compañía, tiene que pasar por una cantidad de reuniones, procesos, cosas, estrés, la gente se va envejeciendo, no tiene tiempo para hacer deporte, no tiene tiempo para llevar a sus hijos a un parque, no tiene tiempo para ver un parade, no tiene tiempo para absolutamente nada, porque está detrás del dinero. Y cuando tú estás detrás de algo, estás presionando algo, parece que eso sale corriendo, ¿ves? Cuando tú lo haces con plena conciencia de que tú te estás apalancando, que ese va a ser otro tema más adelante, y que lo que tienes que hacer es simplemente cosas tan sencillas como esperar, como observar cosas diferentes a los que la mayoría de las personas observan, ¿cierto? Que por ejemplo el mercado, si tú me preguntas, pocas personas saben dónde está el Nasdaq y el Standard & Poor's 500. De hecho, te podría decir que menos del 1% del planeta
sabe cuál va a ser la próxima gran oportunidad donde se van a imprimir literal trillones de dólares. Por el contrario, la mayoría de las personas que ven que una acción sube, por ejemplo, y que ya ha subido varios meses, dicen compremos esto porque se ve una gran oportunidad. Y lo que hacen es lo contrario, comprar caro y luego les toca vender barato y después dicen no, yo traté eso de las acciones y de las opciones y no me funcionó. Entonces, es realmente lo contrario. Cuando tú aprendes los momentos perfectos para hacer la compra, y estamos hablando de que el segundo componente es las ganancias de capital, y yo te voy a explicar por qué es el segundo componente, querido Nayo. La gran mayoría de las personas cuando van a empezar un negocio o van a comprar una propiedad tienen muchas finanzas o lo contrario. No, lo contrario. No, está completamente lo contrario. Entonces, mucha gente quiere salir del círculo financiero y pasar a la carrera rápida, hablando en términos del juego de Robert Kiyosaki, comenzando por tratos grandes. Tratos grandes, estoy hablando de una propiedad, que la propiedad de hecho puede ser pequeña, pero al tener una persona, una cantidad menor de dinero, eso es grande. Por ejemplo, tú le dices a una persona, mira, hay que comprar esta casa, son $30,000. ¿Cuántos tienen los $30,000? ¿Cierto? O son $50,000. ¿Cuántos tienen los $50,000? Pero para llegar a esa acumulación, yo lo hice literal. Hice un trade con una cantidad pequeña. Luego ese trade que se transformó en $20,000 fue la cuota inicial de esa propiedad que me costó $310,000. Eso fue lo que me costó. Pero con el trade lograste dar el anticipo y después... El down payment, el anticipo o el depósito, ¿cierto? Y así comenzó el proceso. Pero así como la acumulación tiene una serie de barreras espirituales, emocionales, mentales, físicas, la primera propiedad, hacer ese primer trato, para mí fue complejo porque yo estaba peleando contra mi cultura, contra mis genes, contra todo lo que aprendí en el colegio, contra todo lo que aprendí en la universidad. Todo lo que veías. Y estaba desafiando todos los modelos de autoridad, profesores, académicos muy inteligentes, que yo lo fui en algún momento. O sea, yo estaba haciendo lo contrario a todo lo que había aprendido en mis primeros 26 años de vida. Wow. ¿Ves? Entonces, pero la pregunta es, ¿yo comencé con propiedades? La respuesta es no. Yo comencé en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque entendí que para salir de ese círculo financiero de trabajo, pago cuentas, tengo que imprimir o crear un capital. ¿Por qué? Porque tenía recursos muy, digamos, pequeños, unos recursos mínimos. Y mi trabajo era hacer ganancias de capital para crecer ese dinero y poderlo convertir en un activo, porque el activo es el que me abre las puertas para crear mi libertad financiera. O sea, literal que los activos trabajen por mí, ¿cierto? Hoy en día hay activos virtuales. Tú eres un emblema de eso, ¿cierto? De que uno le paga dinero Google, YouTube, o sea, todas estas fuentes, ¿cierto? Pero en la parte de propiedad raíz, el que paga la renta es el que paga el crédito y es el que te pone algo de dinero en el bolsillo. Entonces yo dije, lo tengo. Tengo que volverme bueno haciendo ganancias de capital para después reinvertirlas en activos. Y si yo me enfoco en eso y empiezo a hacer ganancias de capital, de 10 trades, si logro hacer bien 5 o 6 o la mayoría, ¿cierto? Eso me va a permitir a mí crear el capital suficiente para después invertirlo en un activo. Conclusión, querido Nayo. Tú puedes hacer ganancias de capital con las opciones, que son instrumentos de apalancamiento en el mercado. Puedes hacerla con acciones. Y lo puedes hacer desde la cantidad que tú quieras. Desde la cantidad que tú quieras. Esa es otra cosa importante, porque me pregunta mucho la gente, sí. Alejandro. Sí, pues es muy fácil hablar de inversiones cuando ya tienen dinero. Yo creo que lo más importante es empezar a hacer inversiones cuando todavía no tienes dinero. Es que yo estoy aquí sentado... Lo poquitito. Querido Nayo, yo estoy aquí sentado diciéndole esto a las personas que nos están escuchando, porque yo llegué con $3,000 a Estados Unidos hace 15 años. Bueno, 14 años. Eso era todo. ¿Sí ves? Entonces, al tener unos recursos limitados, yo sabía que no podía comenzar
a comprar propiedades con ese dinero. Yo sabía que tenía que empezar a multiplicar ese dinero y luego repetir el proceso. Pero la mente nos dice, pero es que yo estoy ocupado, yo estoy trabajando, yo tantas cosas. Y hay gente que dice, no, es que si yo lo hice, tú lo puedes hacer también. No, o sea, en esto hay que tener un compromiso y un nivel de disciplina distinto. Es como decirle a la gente, mire, yo bajé de peso, yo bajé 20 libras, todos ustedes pueden hacerlo. Eso realmente requiere un compromiso y una serie de cambios. Y yo, en lugar de hacer muchas otras cosas que pude haber hecho, asados con amigos, esto, parranda aquí, parranda va, el yate, esto, lo otro, el viaje, todo esto, yo dije, yo no voy a hacer eso ahora. Yo voy a dedicarme a hacer cada vez mejor ese tipo de inversiones, a trabajar mi mente, a trabajar mis emociones, a trabajar mi espíritu, a reprogramar mi mente todos los días. En lugar de perder el tiempo, voy a hacer tratos. Es que yo puedo hacer ganancias de capital con propiedades también. Imagínate eso. O sea, yo puedo comprar una propiedad barata, venderla más cara. Totalmente. Incluso hasta un interés compuesto es una ganancia de capital. Pero por supuesto. O sea, la cuestión es conocerlo. Exacto. Entonces, la forma en que uno empieza a hacer tratos son tratos pequeños. Yo empecé a hacer tratos pequeños. Lo que tú decías es muy sabio. O sea, trades de $100, de 200, de 300. Voy retirando ganancias. Esas ganancias las coloco en una moneda. En una moneda, no, pero podría decir en un jar, en una alcancía, ¿cierto? Donde retengo el 10% de todo lo que gano para ganancias de capital. Eso es una parte de la fórmula muy interesante porque es fácil decirle a todos, hagan ganancias de capital. La mayoría de las personas ni siquiera saben el concepto de ganancia de capital. Comprar barato y vender caro, ¿cierto? Ahí está. Así de pero les digo algo. Vamos a suponer que hay un artículo. Supongamos esto, ¿me lo permites? Sí. Esto. Yo lo puedo comprar por $20. Escúchame bien. $20. Pero hay alguien que está dispuesto a pagar 50 por él. Y tú dirás, eso no pasa. Mira, en Disney pasa todo el tiempo. Hay artículos, hay cositos de Disney, de Navidad o de Halloween que pasó, o estas cosas, donde tú llegas y ya te dicen sold out. No hay. ¿Ves? Y tú ves la pareja que va saliendo ahí con el artículo, una mini disfrazada de bruja o cualquier cosa de estas, o un Little Stitch distinto de esa temporada. Y tú no alcanzaste, y tú tenías los $40 que vale, ¿ves? Pero ya no lo están vendiendo más. Y se acabó el día de Halloween y ya no hay más, ¿ves? Y vale $40. Y tú compraste, ¿cierto? Y yo llego y te ofrezco, Nayo, discúlpame, lo que pasa es que yo no alcancé a comprarlo. Te doy $100 por él. ¿Tú qué dices? Pues sí. Suena fácil. La gran mayoría de la gente te dice no. ¿Sabes por qué? Que no hay más. ¿Sí me estás siguiendo? Sí. Entonces yo hago otra oferta. Te doy 200. Y yo lo he hecho en la vida real. Y muchas personas me dicen no. O sea, ese bien significa tanto para esa persona que no aprovechan la oportunidad. Ahora, yo te lo digo. Yo sí lo vendo a los 100. Está bien. Pero yo este ejercicio lo hago intencionalmente. Yo estoy hablando te estoy hablando de serios fanáticos de Disney. Y si tú eres así y saliste con tu Mimi de Halloween, no sé. Bucket para colocar las crispetas, ¿cierto? El popcorn. Entonces tú no lo vendes, ¿ves? La gran mayoría. Pero esas personas no se dan cuenta de lo siguiente. Que si tú compraste ese artículo en 40, hasta ahí estamos, ¿cierto? Y yo llego y te ofrezco 200. Si a mí me lo preguntan, yo sí lo haría. Y te voy a decir por qué. No porque yo puedo ser más fanático de Disney que todos ellos juntos. Yo tengo cosas que solamente las tengo yo, ¿ok? De Disney, que hicieron para mí y ya. Pero te digo, yo sí lo haría, ¿por qué? Porque si yo invertí 40 y supongamos que lo vendo en 240, ¿cuánto me gané? No, pues 200. 200, listo. Ahora voy a eBay y me encuentro que el mismo bucket me lo están vendiendo no en 40, sino de pronto en 60. ¿Me sigues? O sea que hay un vendedor en eBay que lo está vendiendo por 60. Este no aprovechó la oportunidad.
Y vas y lo compras en 60. Entonces yo lo compro, exacto. Entonces estás viendo que yo sí vendería el artículo porque me estoy ganando, estoy haciendo una ganancia de capital. Pero la gran mayoría de las personas no les funciona la mente así. Les funciona el apego. Lo compran por el apego, por la emoción. Y si reciben una oferta como la que yo hice, yo te lo digo porque ya lo he hecho, en el 99.9% de los casos no lo te lo van a venden. vender. No lo van a vender. ¿Y tú lo venderías? Yo lo vendo, claro. ¿Por qué? Porque recibo los 240, ¿cierto? Y te lo compras en 60. Y me lo compro en 60 en eBay, espero 2 días y llegó. Imprimí literal, imagínate, 180, 200 dólares, o 180 exactamente porque me costó 60, ¿cierto? Sin necesidad de hacer absolutamente nada, simplemente porque entendí que hay una forma de hacer dinero que son las ganancias de capital. Esto yo lo he hecho toda mi vida, querido Nayo, desde que tengo 8 años. Cuando mi mamá me traía los dulces de Estados Unidos, los M&M, y yo los vendía en el colegio, ¿recuerdas? Sí, claro. Que en vez de comértelos los vendías. Cuando conseguí un proveedor de camisas Polo y Lacoste para que me mandaran ropa a Colombia, y yo las compraba en 100, un ejemplo, y las vendía en 150 o en 200. Todo eso son ganancias de capital. Una oportunidad como esta, ¿qué es? Una ganancia de capital. El comprar un artículo, un reloj, algo a un precio, y si sale un interesado en otro precio. Véndelo ya. Yo lo he hecho. Mira, ¿sabes cuál es la muestra más práctica, vamos a llamarle? Estás construyendo tu casa que te costó toda tu vida juntar para construirla. Y al mes que las vas a acabar, porque sucede mucho, Sí. llega alguien y te dice, te la compro. Entonces, no, me tardé toda la vida para construirla. Pero le estás sacando un 40% más de lo que te costó. Puedes volver a hacer la mismita casa con el mismo dinero que te costó. Exacto. Pero no la vendes por el apego que tuviste a toda la historia que tuviste para construirla. No, y detrás de eso de apego, lo que hay es miedo. Un miedo de... A que no lo voy a volver a hacer. Exacto. Entonces, las ganancias de capital, por ejemplo, en la bolsa o con las acciones o con eso, uno va a la operación específica. Es como una misión. Es como que tú eres un Navy SEAL y te dicen tienes que entrar ahí y salir acá y esto. Eso es lo que yo hago en la bolsa todo el tiempo. Yo cuando estoy con mis estudiantes en línea, digo, bueno, y he acertado, gracias a Dios, y yo creo que estamos aquí sentados, es más que todo ha sido por esos aciertos, ¿no? Y es básicamente, yo les digo, mire, esto es lo que va a pasar. Amazon va a abrir aquí, lo más probable es que suba hasta acá, ¿ya? Y aquí no salimos. O sea, si tú no haces la salida, te quedas atrapado. Pero el momento, ahí, y hablaste la vez pasada de esto, la emoción de estar ganando te hace querer ganar más y eso es lo que regularmente pierdes. Exacto, es como ir a un torneo de básquetbol y tú no estás entrenado. O lo que te pasa en Las Vegas. Acabas de ganarte el premio grande en la ruleta y dices, ahora le voy a apostar todo al rojo o al negro para dobletearlo. Y te lo van a ganar. Todo eso es entrenamiento. Todo eso, o sea, yo lo que le he visto que el gran inconveniente con la mayoría de las personas, porque puede sonar un tema muy obvio, querido Nayo, puede sonar muy obvio, pero muy pocas personas en el mundo realmente están entrenados para hacer ganancias de capital. Hay que tener un entrenamiento. Y si yo, por ejemplo, en la bolsa, he hecho en un mes 10 trades, de los cuales he salido 7 arriba y he perdido 3. Si yo no estoy entrenado, así la proporción de 7 a 3 sea mayor, puedo perder. Por no salirte a tiempo. Por no salirme a tiempo y por no tener la disciplina de conservar las mismas cantidades. Imagínate tú esto. ¿Sí me entendiste lo que te acabo de decir? Totalmente. Hiciste 7 trades con $50 y te ganaste el 200% o el 100% en esos 7. Hasta ahí toda la cosa va bien. Los otros 3 que perdiste, supongamos que fue seguido, ganaste 7, pero los 3 que vienen vas a perder. La persona dice, no, yo con $50 ya no, yo ya pasé esa etapa, esto, vamos a hacerlo con 300 cada uno. Perdiste 3, ganaste 7 de 50, pero perdiste 3 de 300. ¿Saliste ganando o perdiendo? Perdiendo. Cambiaste una sola ecuación de esos trades, la cantidad. O sea que cuando tú escuchas a alguien, no, es que yo iba a lo más débil y esto es que cambió la cantidad cuando aún emocional, espiritual y mentalmente no estaba listo. Porque las emociones pueden superar el entrenamiento. Y pasa, ¿eh?
Pasa todo el tiempo. Muy, muy seguido. ¿Qué porcentaje de las personas se van por la emoción, aún estando entrenados? No, cuando ya uno está bien entrenado, cuando ha pasado el proceso, yo diría que un 20%. Cuando no estás entrenado es más del 90%. Fíjate. O sea, esto es como un deporte de alto rendimiento. Y cuando tú ves una persona que trasciende en el tiempo, que realmente lo que dice lo hace. Yo conozco personas que me han dicho, mira, yo perdí $3 millones en la bolsa. Fácil. Y les digo, a ti alguien te explicó bien, hiciste lo que tenías que hacer, estabas haciendo las acciones correctas, ¿qué pasó con las emociones, esto y lo otro? Todos me dicen, no, ni entrenamiento, ni nada de ese tipo de cosas, simplemente más un comportamiento de apuesta. Si tú me dices, por ejemplo, que si yo he hecho una serie de trades en un mes y la cantidad que me gané la coloco toda en un trade o estoy como apostando como si fuera los caballos. Es como rojo y blanco, rojo y negro. Exacto, o sea, yo lo que hago es, producto de esa ganancia, lo que hago es que después invierto en activos, que esa ya es otra lección. Pero las ganancias de capital, primero, copien esto por favor, es una disciplina. Segundo, hay que dominar muchísimo la mente, las emociones. Hay que detectar los momentos. La emoción te dice, compra ahora que eso va a seguir subiendo. El entrenamiento te dice, esperemos. Mira cómo suena esto, querido Nayo. Esperemos 30 días, que en 30 días va a estar el precio donde necesitamos que esté. Tú fuiste testigo y me gustó mucho que estuvieras conmigo en ese sitio. Yo no voy a decir qué ni nada, pero tú viste que fácil, si yo me dejo llevar por la emoción, hubiese pagado una cantidad mucho mayor a lo que... Más del 35%. Sí, en una transacción. Hoy en día, yo hago eso mismo, pero con activos. Una propiedad, por ejemplo, que me ofrecen cualquier cantidad. Yo no me voy a poner aquí a hablar de millones ni nada de estas cosas. Cualquier cantidad, 1.500.000, lo que sea. Yo tengo la habilidad de buscar algo que tenga ese mismo resultado pagando mucho menos. ¿Será que la mayoría de la gente lo hace? No. Esa es. Y después te pregunta, ¿por qué a Nayo le va bien? ¿Por qué a Alejandro le va bien? Porque hemos aprendido de todas las veces que lo hemos hecho mal. Pero por supuesto, esa es la forma de aprendizaje. Pero yo lo que quiero que todo el mundo entienda en este punto es que si dejamos las finanzas como un segundo plano o como algo que es secundario, eso proporcional va a ser el resultado de nuestra vida. Pero si tú le colocas la dedicación, la pasión, ¿ves? El compromiso, porque esto yo lo pude, tú sabes que mi papá falleció hace un tiempo. Esa fue la demostración de la importancia que tiene para mí el ser exitoso financieramente y en todos los aspectos de mi vida. Le pude dar a mi papá los mejores años de su vida. A mi mamá, ¿tú crees que mis padres en algún momento fueron humillados y despojados de donde estaban viviendo? Vea, tiene que pagar la renta, salga y sacan al señor de 98 años. Para nada, mi papá vivía como un rey, con empleados y todo. ¿Ves? Nada, mejor dicho, el respeto, todo absolutamente a su disposición. ¿Por qué? Porque podía pagar todo lo que él necesitaba. ¿Ves? ¿Cuántas personas han tenido que ver cómo sus padres han pasado por situaciones horribles y no les han podido dar la mano? Pregunto yo. Claro. O sea, a sus hijos. Imagínense uno ver a su hijo en una situación que él no quiere estar porque de pronto no están las finanzas. Entonces, cuando una persona ve a alguien que tiene éxito, dice, qué persona tan avara, que yo no sé qué, es que no habla sino de dinero. A mí una vez en un restaurante me dijo, un mesero argentino me dijo, yo admiro mucho la devoción que usted tiene por el dinero. Entonces yo solté la carcajada, Él decía, mira, yo no tengo la devoción por el dinero. El dinero es muy buen amigo mío, que es diferente. Nos la llevamos muy bien. Cuando tú respetas a alguien, cuando tú quieres realmente algo, ¿ves? Cuando tú lo respetas, lo manejas bien, ¿eso se queda contigo o se va? No, se queda contigo. Se queda obviamente. Hablemos de nuestra amistad, por ejemplo. Si yo, o en general,
si yo te hubiese tratado de una forma déspota, sin ningún tipo de respeto por la gran estrella que eres, porque eso eres, querido Nayo. Eres un ejemplo hispano, una estrella con una energía increíble. Muchas ¿ves? gracias. Y Igualmente. independiente de cualquier cosa, hay cierto un cariño, un respeto y eso. ¿Tú vas a estar cerca de mí? Por supuesto que no. Y es lo mismo que sucede con cualquier otro tipo de relación. Porque aquí estamos hablando de una relación profesional que como quiera, aunque estés recibiendo una remuneración por lo que haces o etcétera, es una relación profesional. Claro. Y debe haber un respeto. Claro que sí. Tanto para el que paga como para el que da el servicio. Lo mismo es el dinero, querido Nayo, para no ir muy lejos. O sea, Uh-huh. Si yo soy respetuoso contigo, respetuoso, si honro mi palabra, si quedo bien en las citas, en todo lo que hacemos, tú vas a decir, pero qué bueno trabajar con Alejandro. Por supuesto. Me lo disfruto, se pasa el tiempo, estos podcasts parecen, han pasado 2 horas. Oye, y para son mí es 10 una minutos. enseñanza 1 a 1. O sea que para mí está perfecto. Entonces tú quieres estar ahí, ¿ves? Pero el dinero es esa misma energía. Si lo tratamos de una forma irrespetuosa, si no acumulamos, que fue lo que hablamos en la entrevista pasada, y si no aprendemos, mira lo que es la palabra que estoy pronunciando, aprendemos y nos entrenamos específicamente en esa área de la fórmula de la riqueza que es mucho más extensa, entonces el dinero no se queda contigo. Imagínate eso. O sea que acumular, número 1, ganancias de capital, número 2. El activo o la herramienta o el vehículo que a mí más me ha funcionado para hacer que el dinero trabaje para mí en ganancias de capital han sido las opciones financieras, el mercado de valores. Porque es un campo donde tú y yo tenemos la misma oportunidad. Un día la bolsa cae, podemos ganar el 100, 200%. Un día la bolsa sube, podemos ganar el 100, 200, 500%. Oportunidades muy específicas, por ejemplo, lo que ocurrió en las épocas de reportes o en las reuniones de la Reserva Federal. Mira las palabras que estoy pronunciando. ¿Cuántas personas hablan de esto día a día que tú tengas contacto? No muchas, ¿cierto? Sí, yo sé que tienes personas conocidas, Sí. pero no es el común, ¿cierto? Entonces, palabras diferentes, pensamientos diferentes, acciones diferentes, futuro diferente. Cuando yo hablo con muchas personas de nuestra misma cultura, todo el mundo está hablando de lo mismo. Que esta situación, que este deporte, que aquello, que la tal actividad, que el concierto de yo no sé quién, que viene tal cosa, que lo otro, que aquello. Y las realidades son muy similares. Que también es muy válido siempre y cuando lo tengas balanceado dentro de tu vida. Claro, pero que no sea lo más importante, que no sea como que esa es toda tu vida. ¿Sí me entiendes? Porque tú tienes negocios, inversiones y cosas, y como resultado de que has hecho bien eso, te puedes ir al concierto de rock. ¿Qué es lo que te apasiona? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, totalmente. Tu subconsciente te dice, yo sé, Nayo, que te gusta el rock. A mí también. El subconsciente te dice, llévame allá, yo me encargo del resto. Yo te abro estas puertas y estas oportunidades. Entonces, ahí es como yo he podido hacer algunos tratos con mi subconsciente. Sí, claro. Entonces, es un proceso divertido. Es un proceso que tienes que dejar el estrés, el miedo, la ansiedad, todas esas adicciones emocionales que se van desarrollando en el tiempo. Porque no sé si tú recuerdas, de pronto familiares mayores mantenían todo el tiempo ¿qué? Sus costumbres, por ejemplo. Sí, pero entre los afanes y estrés era común escuchar, no, es que estoy estresado, que porque tal cosa o que el trabajo y esto. Eso ha pasado de generación en generación. Sí. Y se transmite. Pero es que sí es lo que es correcto lo que te digo. Su cultura la traspasan y siguen los que vienen pensando de la misma manera. Exactamente. Escasez. Exactamente. Escasez. Exactamente. Escasez. Tú lo acabas de decir. Ah. De hecho, no lo digas más. Abundancia. Exacto. Si yo cada vez que cometo un error de eso me repito, soy próspero y rico 50 veces. Soy próspero y rico. Entonces, el repetir esas palabras, el ver cosas que la mayoría de las personas no están viendo, por ejemplo, los mercados, entender una gráfica, entender si estamos caros, si estamos baratos, dónde va a ser gráficamente la mayor... ¿Sabes algo? En el próximo seminario voy a hablar de eso. En el seminario Creando Riqueza. ¿Dónde se va a imprimir la mayor cantidad de dinero en el mercado de valores próximamente?
esos son temas que uno debería decir, ok, yo quiero saber eso. Claro. ¿Ya? No para apostar, sino para invertir. Son dos cosas muy diferentes. La apuesta es, voy a comprar esto a ver qué pasa. La inversión es, voy a invertir porque pasó esto. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Ganancia de capital, segundo tema de la segunda temporada de Alejandro Cardona. Gracias, querido Nayo. Gracias, hermano.